Oremos. Eterno Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque has hecho grandes cosas en nuestra vida. Y aún tu obra no termina con nosotros, terminará cuando tú vengas por segunda vez y nos lleves a vivir contigo, Señor. No hay nada más, Señor, en esta tierra. Cuando uno, Señor Jesús, cuando tú nos pones a pensar en la maravilla de estar junto a ti, en que tú seas nuestro maestro directamente, podamos hablar directamente contigo, contemplarte a ti, a nuestro Padre Celestial, vivir la sociedad del cielo, el santuario, los servicios solemnes, maravillosos, los coros angelicales, millones y millones, adorándote, alabándote con todo el corazón, espontáneamente, sinceramente. El reino del amor, porque tú eres amor. Nuestro Padre, el Dios de los cielos, es amor. Cuando pensamos en eso, Señor Jesús, esta vida terrenal se reduce a nada y pierde sentido todo lo demás. Mi amado Salvador Jesús, concédenos por favor el abrir tu palabra, porque este es nuestro verdadero alimento. Esta es nuestro combustible, Señor. Por favor, concédenos una bendición especial para esta tarde de Shabbat, para que terminemos y lleguemos hasta donde tú quieras, Señor, con el estudio, pero que seas tú el que lo dirija, Señor Jesús. No nuestros deseos ni nuestras orgullo ni nada de eso, Señor, por favor. Pido especialmente por mí. Te suplico, Señor, pueda ser tu instrumento para moderar el estudio y para seguir adelante y que mis hermanos se contagien, Señor Jesús, de estudiar. Que no puedan vivir sin la palabra. Que podamos llegar el día y decir, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso sea el todo en nuestra vida. Señor, por favor, asístenos en este estudio, acompáñanos. Aleja todo espíritu maligno, de discordia, de confusión. Todo espíritu que quiera entorpecer el estudio, Jesús. En tu nombre ruego que lo eches fuera. Gracias, Señor. Tu precioso y divino nombre, Jesús, elevamos esta oración. Amén. Y bueno, quedamos en el caballo rojo. El Señor nos explicó que el Evangelio se tiñe de rojo por dos factores. El primer factor es el derramamiento de sangre cristiana. Y el segundo factor es la influencia del paganismo en el Evangelio. Es que acá los cristianos hay dos grupos, los convertidos y los no convertidos. Entonces, por eso es que Entonces ahí podrías decir que grupo cristianos fieles. Exacto, sí. Ahí está bien. O sea, es que sí hay algo ahí que no me cuadraba, porque es que cristiano es muy amplio. Ahí en el segundo sello hay dos grupos, unos convertidos y unos no convertidos. Unos que se hacen llamar cristianos y otros que son verdaderamente cristianos. Exactamente. Listo el caballo. Ahora vamos por quitar la paz. Quitar la paz, sí. Quitar la paz. Entonces vamos a leer lo que dejamos. Dice, la iglesia enfrentó 4 fuentes de persecución: el pueblo, el clérigo, los gobernadores y emperadores. Eso fue lo que ustedes aportaron el sábado pasado con las 2 repúblicas del hermano Haití Jones. Otra aportación es que la paz del imperio romano se vio amenazada por el reproche de los fieles. Es lo que hablábamos esta mañana, alcanzamos a tocar algo de eso, ¿sí? El reproche de la iglesia fiel es, o sea, el carácter, el testimonio de los fieles se convierte en un reproche para los paganos. Así no hablan, así no digan nada, ¿sí? Por su testimonio, su comportamiento bastante diferente al de los romanos. Entonces se sienten atacados, se sienten como, uy. Eso, tal cual. Sí, tal cual. Bueno, entonces hay un texto allí que la hermana Paola iba a leer, y creo que habla de esto, del conflicto de los siglos.
dice, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo 3:12. Porque entonces parece adormecida la persecución en nuestros días. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Entonces lo que hablábamos ahorita, ellos estaban despertando oposición porque no se estaban conformando con las reglas de Roma en ese entonces. Estaban haciendo lo contrario, por decirlo así. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces tenemos que tener muy en cuenta 2 de Timoteo 3:12 y por eso estamos viendo la persecución aquí, porque ellos sí despertaban oposición porque no se conformaban a las reglas del mundo. Entonces siempre que se reviva el pueblo, el remanente, siempre que revivan esa fe, va a haber persecución, porque va a haber oposición, se va a marcar la diferencia que es lo que estamos viendo en este segundo sello. Bueno, y una pregunta, ¿será que ahorita hay persecución con lo de la pócima? Eso como dicen muchas denominaciones, como nuestra Persecución iglesia. hay, pero ¿para quién, Tommy? Es como la pregunta, Ujú. porque, pues, o sea, hay persecución para el pueblo, esa es, o sea, explícitamente está haciendo la obra para que la persiga, no creo. Eso es lo que yo veo que no, porque eso es a todo el mundo, sea la religión que profese, y de hecho a la última iglesia que el Señor escogió, por decirlo así, no la están persiguiendo porque ellos están obedeciendo las leyes, la mayoría que ellos están imponiendo, que el mundo está imponiendo frente a la pócima. Entonces no veo persecución. O sea, Los que a están este grupo sufriendo, que tú los que estás están, leyendo, sí, o sea, los que están sufriendo, de hecho hay muchos que acá la oposición de las que está hablando es que no obedecen a las reglas del mundo, pero está hablando del evangelio también, en comportamiento, pero en el evangelio. Acá estamos en este caso hablando solo de la pócima y hay de toda denominación, hay ateos que incluso están sufriendo persecución por no ponérsela y por no obedecer, pero no es la clase de persecución que habla aquí, es muy pero la general. palabra dice a través de la hermana Helen White que el sábado va a ser crucial para la persecución. Yo no veo que estemos hablando de un sábado ahí. Exacto. Aquí estamos reunidos en Shabbat y nadie nos está diciendo nada. Entonces la persecución no es en este sentido. Además, preguntémonos, ¿será que en este momento tenemos la fe y el poder de la iglesia primitiva? Porque eso es lo que despierta la persecución contra ese remanente, ¿no? No. No. Ahí está, hermanos. Todavía no. Cuando tengamos ese poder y fe de Cristo, de la iglesia primitiva, pues ahí sí vamos a ver el otro tipo de persecución, el verdadero. O bueno, no el verdadero, sino el que está hablando aquí la profecía, ¿no? El último tiempo. Bueno, vamos al caballo. Sí, yo estaba leyendo y estoy que medito y medito cuando dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba, o sea, es al que lo montaba, en este caso ahí está Roma Imperial, le fue dado poder de quitar la paz. Esto aquí es un imperio, es una parte política y social, ¿no? Entonces uno se da cuenta ahí de que, o sea, como para situarlo un poco de lo que están ahí, ¿qué fue lo que les hizo quitar la paz en la parte de, llamémoslo, que le concernía al pueblo? Porque se le dio el poder, y era como Jesús le decía a Poncio Pilato, es porque el Padre le dio el poder, ¿sí? A él.
¿Tú estás hablando del pueblo de Roma o del pueblo de Dios? Del pueblo del Señor. Ah, Por ya, eso es ok. que lo hablo de Roma imperial para con el pueblo, pero es para el pueblo del Señor, porque se supone que estamos hablando de esos eventos externos. O sea, tú estás hablando, para entender mejor tu idea, Elcira. O sea, el Imperio Romano gozaba de cierta paz hasta cierto punto, donde todo cambió. Y la pregunta que haces es importante que yo capté es que, ¿qué fue lo que quitó esa paz? Es que lo que yo entiendo al leerlo, Dios, porque Él es el que quita y pone reyes, ¿no? Permite darle, o sea, le da el poder al que maneja el caballo, al que montaba el caballo, para que quitara la tierra, para que quitara de la tierra la paz. Sí. Entonces, es que, o sea, como estamos mirando los eventos externos, ¿cuál fue ese poder? O sea, ¿en qué se ubicó ese poder para quitarle esa paz? Aprovechando del poder político, ¿cierto? Del poder político y sí, político que tenía, militar, para poderle quitarle la paz al pueblo de Dios. Sí, ok. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta, duda o aporte, por favor? Hermanas, por Hay favor. algo que se me ocurre, pero yo no sé respecto a lo que ustedes están meditando. A mí se me sigue viniendo a la cabeza y respecto a lo que dijo el Cira, que se le dio ese poder a Roma para quitar la paz, se le dio el permiso. Dios le dio permiso a Roma para quitar la paz. O sea, así lo entendí yo. ¿Y Sí, cómo trabaja el enemigo para lograr eso con un ser humano? Entonces, en el primer sello vemos pues la clase de carácter que tiene persecución todo el pueblo, los gobernadores, ahí entran todos. Entonces, el enemigo para poder trabajar con el hombre, y lo vemos hoy en día incluso con los jesuitas, para poder trabajar con el hombre, tiene que degradarlo, tiene que estresarlo, tiene que quitarle la paz primero a ellos, al guito, buscar cualquier excusa para luego trabajar con ellos. Luego de que trabaja con ellos, es lo que tocamos de las 4 causas allí en quitar la paz. Pero yo veo algo. Ya cuando Satanás los tiene dominados en esa degradación, yo veo que utilizan unas cosas tan simples, o sea, como que las sacaron, o sea, utilizaban cualquier, como digo, excusa muy simple para atacarlos. Entonces, como decían allí, si se caía el árbol o si yo me caía o si se me quemaba cocinando algo, todo se lo achacaban a los cristianos. Lo mismo los sacerdotes y los sacerdotes, lo mismo los gobernadores, que fue por unirse a esa furia y ese odio a la población, los emperadores. O sea, Satanás incluso con uno mismo a veces trabaja así, no al mismo nivel, pero empieza a uno a armarse tantas películas en la cabeza que crea un odio y el odio va a la actuación, pero es algo que ni siquiera es verdad, no te deja ni pensar. Y eso es lo que yo veo que así trabajó Satanás tanto con la población romana como con los emperadores, gobernadores de las provincias, con todos estos que nombran allí, pero realmente no le veo una razón. O sea, la razón de peso sí, era porque ellos adoraban a un Dios cuyas leyes chocaban totalmente con el libertinaje de ellos, con la degradación de ellos. Pero de ahí a matarlos por eso, o sea, las excusas que sacaron fueron, o sea, fueron muy rebuscadas, pero era el odio que les metió Satanás y cómo los trabajó Satanás a ellos, que realmente no se necesitaba de una excusa o de una falta grave porque igual no la iban a tener. Ahí está el punto, es lo mismo que pasó con el Señor Jesús, no iban a tener ninguna excusa porque ellos estaban bien en su vida. Entonces es como lo que yo veo y me sonó mucho que el Cira dijo, es que se le permitió, es que Dios le dijo, quítele la paz, ¿cómo? No sé, pero quítesela. Entonces, bueno, eso es lo que yo medito ahí. Bueno, pero ahí la paz se va es por todo, el reproche de los fieles, ¿sí? Su testimonio, sí. Testimonio.
Ok. Es que no me quiero adelantar, pero es que eso me ha tenido meditando porque quizás a veces nos hemos dividido un poco, o sea, quitar la paz de la tierra y luego tenemos que se matasen unos a otros y luego la gran espada, pero estoy de lo que yo he venido mirando casi como convencida que como que esos tres son uno solo, ¿no? En el cual bueno, estaría casi diciendo que la espada es la que logra matar unos a otros y quitar la paz. Y esto, es que estoy mirando acá porque o sea, es cómo logra entrar a quitarle la paz, porque es que la paz también se puede mirar un poco en la parte civil, física de lo que estamos viendo acá, de persecuciones y de todo eso, pero también la parte como, digamos, espiritual de la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo para llegar hasta ese fondo? ¿Cuál fue el proceder, llamémoslo? Porque eso no es solamente llegar a perseguirlos. Sí, o sea, no solamente fue la iglesia la que se le quitó la paz, sino a la población en general. Además, ahí podemos ver que ahí ya empiezan los pueblos bárbaros a hacer presión en las fronteras del Imperio Romano. También me acordé de eso. Sí, ellos los empezaron a atacar, Las tribus germanas las tribus germanas. Ujú. empiezan a asolar a Roma. Entonces eso crea inestabilidad, crea pues, Hay cierta situación social, conmoción, llamémosla conmoción. mundial, como lo que estamos percibiendo ahora. Claro, o sea, son aspectos, o sea, muchas fuentes que quitan la paz, mejor dicho, a todo nivel, en la iglesia, en la población en general. La que más tiene que sufrir es la iglesia y además de la iglesia, pues está sufriendo todo el imperio. Claro, Porque los, porque Es que ahí dice la tierra, ¿no? sí, es que es toda la tierra conocida en ese entonces porque ya las tribus germanas, recuerden que con César Augusto esas fronteras quedaron ya arregladas. ¿Se acuerdan el texto que leímos acá? La paz de la República, la paz romana, esta que leímos acá chiquita, abajo. Ahí ya las fronteras quedan selladas, guardadas, no molestan. Viene el Señor Jesús, todo bien hasta ahí. Llega este Trajano, es curioso, este Trajano de acá, que ya es el final del primer sello y comienza el segundo, este Trajano de acá. Y ahí empiezan los problemas. Ya esa paz que Dios les concedió, que disfrutaban, aún los paganos disfrutaban de esa paz por el Evangelio de Cristo, por Cristo mismo, se les fue. Y acá empiezan a tener problemas con los germanos. Entonces, pues sí, digo yo, no es justo también que solo la iglesia, ¿no? Los perseguidores también tienen que enfrentar y conmoción. hay dos aspectos que también, claro, entre ellos podrían ser corruptos con los demás, pero entre ellos no. Y ya había el hecho de que empiecen a hacer corrupción en el comercio y en el gobierno, entre ellos, pues empieza a haber traición, entonces se quita la paz. Y también lo que hablábamos el sábado anterior, creo que fue la hermana Alcira que comentó la parte de que cuando estábamos hablando de las cuatro fuentes, que ellos también empezaban a quemar las iglesias, fueron así, quemando las iglesias. Entonces, di tú que yo soy romano y vivo en la cuadra donde queda la iglesia, pues todos esos enfrentamientos, esa guerra, esos gritos, que el quemar, eso quita la paz Mm, también al mismo sí, pueblo romano, a la misma Yo, población. ¿puedo hablar una locura? pues hermana, hágale. Lo que pasa es que me tiene como dando vueltas. O sea, eso que dice Jessy, que lo hemos tocado y que nos devolvemos nuevamente referente a esa crisis. Hermanos, es que, no sé, el Señor me ha puesto y que vuelve y lea y vuelve y lea. Y qué pena volverlo otra vez a repetir, pero siento como que si esto fuera juntos, ¿sí me hago entender? Voy a hablar de pronto de la locura y si ustedes me permiten, pues pudiéramos como avanzar por ese lado, no sé. Y después de pronto que no, pues ahí vamos acomodando, ¿no? Pero mire que si uno lee y dice, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada.
Cuando yo termino de leer esto, yo entiendo que esa gran espada que le da era con el propósito de quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. ¿Por qué, hermanos, lo veo yo? Porque yo estaba acá haciendo un análisis referente a la espada, que es lo que el Señor me ha puesto, y ahorita me puse a mirar de la espada la parte externa e interna, y una de las partes externas que tiene que ver con el sello, yo veo que esa espada, de las, llamemos de las características que encontré de esa espada en la parte externa, es el principio del cual cómo vienen a quitar la paz, entre comillas, ¿no? Porque también hay otras. Pero si uno va mirando la espada, uno puede ir entendiendo cosas. Y con esa espada, una de las características del evento externo que se logra es la intromisión del Estado en la vida de la iglesia. Entonces, pero antes de eso, deben haber unos edictos, deben haber unas leyes. Y hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy. Para que nos pudieran tener como estamos, esto ha sido planeado de mucho atrás. Y si ustedes miran, siempre el modus operandi es cuando se une la iglesia ¿con qué? Con el Estado. con el Estado. Entonces, y fíjese que y empiezan a jugar con eso, ¿no? Digamos ahorita aquí en Colombia, es que Petro ahorita resulta que es cristiano, es católico, yo no sé, cree en Dios, lo que sea. Ahora, cuando antes no, bueno, lo que sea. Pero todo el mundo aprovecha esa situación porque de esa manera es como han movido las masas, ¿no? Ejercen control sobre la gente. Es el control sobre la gente. Entonces uno llega y ve que durante los eventos externos también, yo encontré dentro de esa espada, por eso digo que sería bueno ir a la espada antes de llegar allá, porque es como diciendo el Señor, oiga, vea, yo le doy el poder a él de que quite de la tierra la paz y se maten unos a otros, pero como diciendo, y le doy una gran espada. ¿Y la espada para qué es? Por eso hay que necesario mirar esta espada que habla aquí, ¿de qué espada está hablando? Pues hermana Alcira, continúe con la espada. Miremos que por qué la Hay espada algo es eso. que el Cira Ajá. dijo que me llama la atención, es que lo que ella leyó, quitar la paz de la tierra, o sea, es todos, no solo el cristianismo, ahí se le iba a quitar la paz a todos. Sí, miren que también analizando la parte de Roma, siempre fue un emperador, pero cuando empieza el declive, empiezan a aparecer otros que quieren el poder y entre ellos mismos empiezan también a quitarse la paz, a querer ser emperador también el uno, el otro. Y hasta el punto en que Roma hubo un momento, acá en el segundo sello, en que tuvieron 6 emperadores, o sea, falta de 6, y entre ellos disputándose a ver quién quedaba. Es bien interesante eso, la desestabilización que sufre el La imperio en ese momento. conmoción que llevó Conmoción. ese mundo en ese momento, o sea, es tremendo que vengan y se repartan como si fuera un trapo viejo, llamemos, cogieran el país como lo que pretenden con Colombia y Venezuela, y la Gran Colombia es algo así, uno dice, qué incertidumbre. Eso, claro, quita la paz ya a otro nivel, ¿no? De conmoción, de guerras. Pero eso sería la parte externa, porque en la parte interna, cuando uno mira la espada, es como Satanás también va atacando la parte interna, para desmotivar, desmoralizar el pueblo y que pues perdamos la conexión con el Señor. La fe, la confianza, sí. Entonces, si uno mira la espada, siempre que hemos dicho, ay, la espada es que la palabra del Señor, ¿cierto? Y para eso uno puede ir a Hebreos 4, 12, 13. El Ahí está. propósito de acá es primero mirar qué espada está hablando aquí en este sello. Porque, hermanos, hay 2 espadas. Pero vamos a focalizar cuál de las 2 espadas están hablando aquí en el sello, en el segundo sello. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista,
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermana Lucy, ¿usted qué piensa referente a lo que leyó ahí de esta espada de 2 filos? Y cuando yo voy leo acá en el segundo sello y dice, y se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Tú crees que esa espada coincide con las características que dice esta espada? A ver, sí, yo creo que sí, porque dice que sí es esa espada, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, ¿sí? Porque ahí lo está diciendo, cualquier espada de 2 filos, o sea, en ese caso es algo material, pero la palabra de Dios, sí, en este caso, para mí, ¿no? Para mí, sí es la palabra de Dios. Ok, hermana Lucia, ¿alguien más puede decir algo? Porque la idea es, yo no voy a ir directamente a decirle sí o no, vamos a seguir leyendo unos textos, hermanos, para que después podamos concluir. Hermana, ¿por qué dice espada de 2 filos? O sea, de 2 filos. ¿Será una para bien y otra, o sea, la espada que hace el bien y la otra que el otro filo que hace el mal? No sé, se me ocurren esas. Se le ocurre, muy buen aporte. Bueno, vamos a seguir mirando. ¿Alguien más? O no sé si Ana Milena desea continuar. Yo veo aquí que lo que dice la hermana Milena se me ocurre que, bueno, penetra hasta la visión del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y por otra parte es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no estoy segura, o sea, yo veo más esta espada a 2 filos, parte solo espiritual, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como trabaja la palabra de Dios cuando entra a nosotros, cuando nosotros Amén. la vivimos. Entonces yo todo lo veo acá espiritual, no veo una espada física de guerra, de persecución, de mártir. Yo no la veo, pero puede ser que esté ahí, ¿no? Pero yo no la veo. ¿Estaría No. diciendo que tú estás viendo esa espada que procede de la boca de Cristo, entonces? Ajá, sí, señora. Sí, ¿Alguien En más? Apocalipsis dice que sale de su boca una espada de 2 ¿Puede filos. poner ese texto, Tommy, por favor? Qué chévere. Apocalipsis 19. Es que la misma palabra nos va a mostrar, ¿cierto? Esa es como la idea. Dice, y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra. Dice acá, el 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Ahí está la espada. Bueno, no dice doble filo, ¿no? Dice afilada. No estoy Pero, seguro. Tommy, uno al leer el otro versículo uno se da cuenta que esta espada es la espada que están hablando en Hebreos 4, 12, 13, ¿no? Sí, es Porque la misma. allá dice que sale de Dios y tú aquí estás diciendo el verbo, la palabra. Claro, es esta. Exacto. Entonces, ¿qué hace la otra que dice que es el verbo y tú dijiste la palabra? Pero allá no nos dice que de filo, ¿cierto? Pero acá ¿qué nos dice? Que De tiene 2 que 2 filos. Acuérdese que la palabra en un lado se encuentra algo, en el otro amplía y complementa. Así es como el Señor desea que nosotros ¿qué? Estudiemos. Entonces vemos, como dijo Tommy, allá es el verbo ¿quién es? La palabra es Dios. Si quiere, vuélvalo a poner para que tú lo leas, porfis. 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Sí, y tú decías antes acá, el verbo de Dios, es que ahí no me deja leer eso. Y está vestido de un manto, el 13, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verbo es la palabra, ahí lo dice, la palabra de Dios o el Verbo Pero de entonces Dios. ahí, y el verbo es el mismo Hijo de Dios, ¿cierto? O sea, que sale Es de el Hijo. Cristo. Y entonces allá en el otro lado nos está hablando Dios, o sea, que esa palabra, que esa espada de filos, ¿tiene cuántos? 2 filos. Y que esto que viene, ¿qué? Porque la palabra de Dios, que está hablando acá la palabra que hablaba Tommy, de Dios, que es Cristo, es viva y eficaz. Y cortante que cualquier espada de ¿qué? De 2 filos. De 2 filos. Entonces vamos a encontrar que ahí ya tenemos una. Yo ¿Sí? ahí me acordé de, bueno, 2 versículos
Dice Sí, que no claro. solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4, pero hay una más interesante, Efesios 6:16, 17, que dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, sí. Bueno, entonces ahí que encontramos que esta espada procede ¿de quién? De la boca de Jesús, que era lo que hablábamos. Y era lo que Jessie estaba hablando. Pero algo que no recuerdo bien, porque la hermana Ana Milena pues tiene como el internet así, ella había dicho que esos dos filos ella los consideraba como. El bien y el mal, dijo, como para bien y como para mal. Sí, Algo sí, así le algo entendí. así, ¿cierto? Sí, yo también, pero bueno. Entonces es bueno como para tener ideas de lo que hablan las personas. Miremos a ver qué nos dice el conflicto de los siglos referente a esa espada en el capítulo 2. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros, pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. ¿Está hablando la hermana Helen White de los sellos ahí? Claro que está hablando. Entonces también era como para mostrar una parte de que ella sigue hablando y que por eso era lo que yo les decía, que prácticamente a veces podemos separar esas palabras, pero van muy unidas, van muy ligadas. Una es la respuesta de la otra, ¿no? Y es como ella dice acá, el Evangelio se llama ¿qué? Una espada. Pero si Cristo dijo que vino a traer la paz, ¿cómo así que vamos a tener todo lo que nos está contando que acabo de leer Tommy? No vine a traer ¿qué? Paz sino espada, Mateo 10:34. Acá está en el mismo texto. Pero también Jesús habla de que él también ¿qué? La paz os doy, no Pasos como de el Dios. mundo la da, ¿no? O sea que es como algo contradictorio y en esta lectura la hermana Helen White habla de las dos clases de espada que hay, que cuando alguien nos recibe el Evangelio, ¿qué hay en nosotros? Hay paz. Que dice acá, glorias en las alturas y Dios en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y la palabra de Cristo, cuando dice, no vine a traer paz, sino ¿qué? Espada. ¿No le parece extraño? Como esa espada, pero acá le dice el Señor, les da una gran espada. Y si les parece, vamos a continuar leyendo sobre las espadas y luego podemos sacar conclusiones. ¿Les parece? O sea, esta espada es, como podríamos decir, tiene dos caras. Para los que la reciben con amor, con gozo, pues va a traer paz. Pero para los que aborrecen la pureza, les quita la paz y empiezan a perseguir. Sería Tommy, así yo como lo para... había llamado dos espadas, pero buena lo que haces. Es una espada como lo que hablaba también Ana Milena, ¿no? Ana Milena, sí, es lo que Sí, como para bien, como para la paz y como para la guerra, porque crea ambas cosas. sí, yo en un comienzo lo he entendido dos, pero cuando ya por eso todo eso es bueno, que alguien aporte, que diga, porque ahí va armándose, ¿sí ve? Y tú ahorita lo estás acabando de armar y diciendo eso, o sea, son dos filos, la misma palabra lo dice. Pero sin embargo vamos a mirar qué espada se está hablando aquí en el segundo sello, ¿les parece? Y Bueno, El otro texto es, el siguiente texto, vamos a Apocalipsis 13:10, por favor. si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada de morir.
Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ahorita, antes de que yo les concluya algo, leamos el siguiente versículo, Tommy, versículo 14. Y ¿De va ahí a seguir mismo? hablando, ojo, esa misma, sí señor, pero el versículo 14. Pero ahí en ese Apocalipsis 13 ya se entiende que la espada es a guerra, ¿sí? Qué bueno, esa es la idea, Lucy. Entonces vayamos mirando qué Sí. lado está hablando ahí para enfocarla a devolvernos a los sellos. Y vamos aquí al versículo 14. Mire, ahí está. Ahí está, mira. Además se engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. El papado, ¿no? ¿Qué encontramos aquí en el versículo 10? Nos hablan de una espada, como decía Lucy, esa primera espada, ¿cierto? Es la que, ¿quién la usa? Es la que la usa la bestia en oposición para el pueblo de Dios, a los que guardan ¿qué? La fe, el pueblo ¿qué? Fiel. ¿Dónde está el 10? Si alguno es destinado, si va a morir a espada, espada de morir. Aquí está la ¿qué? Perseverancia y la fe de los santos. Es evidente que esta espada está usada ¿para quién? Para el pueblo Para de los Dios. santos. Exacto, para los santos. Pero luego esta misma espada tiene un efecto como castigo, y eso lo encontramos en el versículo 14. ¿Y qué dice? Y hablan de la misma espada. Esa misma espada, después de que el poder civil lo usa en contra del pueblo, luego esa espada hiere al papado. ¿Sí me hago entender? Sí, eso está más arriba en un versículo, punto Bueno. 13, que dice acá. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló tras la bestia, cuando fue herida. Y acá dice que fue herida por algo. Ahí no dice qué fue lo que la hirió, pero dice que quedó herida de muerte. Y Sí, señor. acá, que el Cira está explicando, la hermana del Cira está diciendo acá, que esa bestia, esa misma, la que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir, acá le está diciendo qué fue lo que la hirió, una espada. Entonces, Y hermanos, yo quiero aquí hacer algo que fue lo que el Señor me hizo caer en cuenta. Me dice, esta espada es la misma espada del segundo sello, porque como tú ves en esta espada, no especifican doble filo. Cuando el Señor habla contextual y se contesta un versículo con el otro. Entonces el Señor me dice, esa misma espada, que es una espada para persecución, es una espada, ¿para qué? Para que esos eventos externos pudieran ser usados, digamos, todo el poder político, el poder social, lo usaran en contra de ¿quién? De su pueblo. Sin embargo, toda la tierra es afectada. Por más de que quieran o no quieran, voy a ponerles un ejemplo. Hoy están haciendo lo de la pócima, pero porque Satanás quiere matar ¿a quién? Al pueblo de Dios, ¿sí? Y está cayendo ¿qué? Toda la tierra. o sea, el Cira, esa espada ya no es la palabra de Dios. No, señor, eso es lo que el Señor me dijo. Así como me hizo otra cosa que no les voy a decir acá porque es un estudio que de pronto quedó allá atrás, Tommy, referente a lo de Zacarías, me hizo caer en cuenta de algo. Entonces hay que mirar los detalles y cuando acá Dios lo muestra, esta espada no es la espada que procede de la boca de Cristo, aunque él dice que él no vino a traer paz, porque su sola presencia, que lo que hemos hablado, y la presencia de un cristiano fiel, pues, o sea, trae oposición, ¿sí? Incomoda al que, digamos, espiritualmente está mal. Entonces el Señor me decía, analiza que no hay dos sellos, no hay dos filos, sola la espada. Y esa espada que se está hablando en el segundo sello fue utilizada posteriormente también para los mártires. Y esa espada que la usaron para los mártires posteriormente también se le devolvió a la bestia. O Es un sea, detalle bastante sí, importante saber que en la palabra misma, si uno quiere buscar la concordancia, por decirlo así, la respuesta, si fuera la espada a dos filos, se respondería con la espada a dos filos, pero en este caso no está eso extra de dos filos. Entonces,
pues la misma palabra no causa esa confusión. Entonces Pero ahí es un sí, detalle pero lo que importante. acabaron de decir, Jessy, también es cierto. O sea, es algo interesante que me parece que no lo podemos dejar a un lado. Esa de doble filo es que Jesús traía paz, pero a la vez trajo ¿qué? Guerra. Guerra. Pero la espada que se usa aquí no es la espada que sale de la boca de Cristo. Por eso es Yo- que a él se le permite, se le da, como dice, se le entrega, ¿cierto? Es que estoy acá buscándola otra vez. Se le dio una gran espada. O sea, le dan dos cosas. Le dan, ¿qué le dan? El poder de quitar la paz. Y al quitar la paz, ya ahorita miramos los eventos externos e internos, empieza ¿qué? Para que esto sea posible se le entrega y también se le da una gran espada para que empiecen a matarse unos contra otros. O sea, ahorita también tenemos una espada para tratar de obligar a la gente a ponerse esa pócima. Algo así, sí señor. Es el poder civil. Entonces sería, los pioneros decían que esa espada representaba el poder civil. Sí, Tommy, ¿puedes poner ese texto de lo que decían los pioneros? Es que A cuando ver si lo precisamente encuentro. hablábamos eso, el Señor me mostró estos versículos y estos textos y yo dije, wow, apoya lo que ellos dijeron. Hay algo que se me había ocurrido Sí. en los dos filos, aunque ya sé que no es, pero de todas maneras tiene que ver con la espada. Yo meditaba, ¿no? Y decía, bueno, de pronto por un lado una espada, un filo, pues causa muerte y el otro filo es el evangelio, porque entre más mártires o entre más oposición haya y más quiera el enemigo hacer cosas, más su evangelio sale a la luz y más lo conocen. O sea, por más de que insistan, sale, el evangelio sale y hoy en día también está pasando eso. Y pasaba siempre que mataba, que habían mártires por Pero medio había de esa muerte, conversiones. incluso por el medio de ese testimonio, el Evangelio estaba ahí y a muchos, como dice ahí en el doble filo, les atravesaba el alma. Entonces, bueno, es algo que meditaba yo. Jessy, lo que estás diciendo es cierto, pero eso se puede aplicar en los eventos internos. Viendo eventos externos, esta espada que se le da es como la parte política, social, económica empieza a envolver al pueblo de Dios con la intención de ¿qué? De que haya una intromisión del Estado en la vida de la iglesia. ¿Ese era el plan de quién? De Satanás. Aquí está el texto del libro de Daniel Apocalipsis, página 404. Dice, este estado de cosas responde bien a la declaración del profeta de que se le dio poder al que estaba sentado sobre el caballo para quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. El cristianismo de aquella época se había montado en el trono y llevaba el emblema del poder civil. Ahí está. Ahí confirma, Tommy, lo que hablábamos del primer sello, ¿sí ve? Para que prácticamente fuera un poder el cristianismo en el primer sello, pues tenía que haberle dado poder el Señor en el trono, ¿cierto? Sí, pues ellos ahí se refiere a que a la última partecita del segundo sello, cuando se monta Constantino Ya. y la iglesia se monta en el trono con Constantino. Ok, Sí, eso, yo lo había entendido por el otro, pero sí, ya te entendí ahí. sí, eso es lo que ellos ahí están exponiendo. Entonces, que a la iglesia al montarse en ese trono que nunca había tenido, ahora tiene el poder civil. Pero Bien. eso estaba gestionado al comienzo, ¿sí? Porque esa apostasía, como lo que miramos cuando uno va terminando el capítulo 2, se va dando cómo se da y se concluye con Constantino, como tú lo dices. Pues una transición, ¿no? Sí, sí, Constantino es el que empieza la transición para terminar ese periodo del segundo sello y empezar el tercero. Pero él la empieza una vez terminan los 10 años de persecución, ¿sí? 313. Es que hay, sí, bueno, ya podremos estudiar más en detalle esas cosas, a ver, Sí, pero pues es sí. como para abrir el abrebocas de lo que viene para que poderlo Mm. entender. Sí, hay que entender que Constantino hace parte del segundo sello y del tercero. Eso es el tipcito ahí que el Señor nos enseñó. Así como Trajano, este señor
hace parte del primero, pero también para hacer la transición al segundo, pues cuando Roma empieza a desestabilizarse, ¿ven? O sea, hay un cambio de era en todo aspecto. Asimismo, cuando llega Constantino, hay un cambio de era y él es el que lleva la transición del segundo al tercer sello. Entonces hay que pensar en eso también. Entonces, por eso acá está el poder civil, hermanos, ¿sí ven? Los textos que dio la hermana Alcira, va a colocarlos acá, 13, 10, 14, ¿no? 14, sí. Y lo interesante es, pues, bueno, no, porque hay de pronto, pero eso es porque lo estudiamos, ¿no? La diferencia de la otra espada, pero pues es lo mismo, pero llamemos que sale y procede de la boca de Dios, que tiene un propósito. Este es un propósito, llamemos esta gran espada, lograr quitar la paz y que se maten unos a otros. ¿Cómo logra quitar la paz? Pues empieza con todo lo que hablábamos la semana pasada, que es cómo empiezan a atacar el mismo pueblo, el clérigo, los gobernadores, ¿a quién? A la iglesia. Y cómo empieza con la intención, ¿ustedes qué creen? La intromisión del Estado dentro de la vida de la iglesia, ¿cuál era el propósito? Pues montar leyes y poder lograr estos edictos y poder perseguir ¿a qué? A la iglesia. Cuando uno ve que es matar unos a otros, también tiene que ver cómo eran entregados los mártires por sus mismos hermanos, porque dentro de la iglesia, llamémoslo como mirábamos hoy, que hay dos, los fieles, los que se mantienen fieles y los infieles, cómo ellos llegan a entregar y empiezan a entregarse para matarse, ¿no? Para salvar sus propias vidas. Pero todo eso se ve con edictos, con la intromisión del Estado dentro de la iglesia, porque ese era el plan, es lo que está sucediendo hoy en día, cómo nos pueden tener encerrados, cómo todavía tú puedes que usar mascarilla, pues con leyes, con edictos, con sustos, con miedos, con todo. Eso también se veía acá. Bueno, entonces hemos aprendido que la espada es un símbolo para dos propósitos. Uno, para la palabra de Dios y otro, para simbolizar el poder civil. En este caso, el segundo sello, pues, va más por el lado del poder civil, que nos enseña entonces que esta Roma imperial se le da esta espada ahora para ejercer influencia, control sobre la iglesia del Señor, a través de edictos, confiscación de bienes, quema de libros sagrados, demolición de templos y también pues la paz que se le quita, porque no fue solamente, digamos, a nivel de edictos imperiales, sino también a nivel de clérigo, pueblo, gobernadores, todos entran en un frenesí contra los cristianos. Hermanos, y lo otro, vamos, si quiere, para poder entender un poco sobre eso de la espada del poder civil, por favor vamos a Romanos 13, leámoslo hasta el versículo 4, del 1 al 4. Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Ahí está la espada, ¿no? Y curioso, volvemos y encontramos la espada donde no nos explican que son dos filos, ¿sí ves? Pablo aquí está hablando de las autoridades que gobiernan, mira, ¿sí? Dice, no hay autoridad sino de Dios y las que existen, o sea, terrenalmente, por Dios son constituidas. O sea, Dios también tiene control sobre el poder civil y usa el poder civil también para ejecutar sus juicios. Por eso dice acá, deseas pues no temer a la autoridad, pues compórtese bien, haga lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro, o sea, la autoridad de civil es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Acá está hablando de las autoridades, gobernadores que Dios usa para ejercer justicia. Así como al Papa le dieron su herida de muerte, se la dieron por un decreto de Napoleón, precisamente. Vayan y
confisquen allá el Vaticano y por favor apresen al Papa, pues eso se cumplió, mire, la espada. Sí, Tommy, y con esa misma espada fue él quien persiguió al pueblo de Dios, y esa misma, claro. como quien dice, se le devolvió y es quien le llega a él. Entonces ahí es donde es el poder, ¿qué? Civil, porque son las autoridades que gobiernan, lo que estábamos hablando ahí. Esta misma espada, porque era la que hablábamos de dos filos, que Cristo sin embargo vino a traer lo que era no vino a traer paz. Esta misma espada, ¿qué produce en la parte interna del pueblo? Produce confusión de creencias, hermanos, y aquí produce dos cosas. Desde afuera, que era la parte externa, producía persecución, pero luego los papeles se invierten y de la parte interna empieza a haber persecución para los mismos cristianos, sus propios hermanos. Y hay dos cosas que el enemigo quiere y logra, y lo ha logrado, y en el nombre de Jesús que no lo logre aquí en adelante. Primero es confusión de creencias, en la parte interna, y otra parte interna es que él quiere quebrantar la unidad. Logra quebrantar la unidad, queda débil todo. Así es. Bueno, hermanas, ¿se entendió lo de la espada? Ahí, o sea, la espada representa la palabra de Dios Sí. y también el poder civil. En este caso es el poder civil, porque es la Roma imperial la que está montando ese caballo. El instrumento, Sí, se le otorga ese permiso de usar el poder civil contra la iglesia del Señor. Y esa misma espada se les devuelve después, sí, ese mismo poder civil. Pero sí están de acuerdo, porque esa fue como la idea loca que lancé. No, está sustentado con la palabra y eso es, y eso también es la luz que el Señor le dio a los pioneros, a todo está sincronizado, y eso está muy lógico, ¿no? Y algo que me enseñó el Señor acá, hermanos, y es para todos, es que a veces quizás estamos leyendo y queremos ir, bueno, quita la paz por tal cosa, bueno, se matasen, pero no, es como leer lo que el Señor dice, lean el contexto y cómo puede lograr quitar la paz y cómo puede lograr, pues cuando yo le doy el otro poder, porque son dos poderes, que Él pueda lograr estos dos objetivos. Sí. Otro ejemplo, el de siempre. ¿Qué son las estrellas en el Apocalipsis? Todos ángeles. Pues no son solo ángeles, también se usa para seres humanos, mira. Sí. Tiene dos connotaciones. Dos aplicaciones, sí. Dos aplicaciones, exactamente. Asimismo, la gran espada y muchos otros símbolos tienen doble aplicación. No es el único, hay más. Bueno, eso es lo que hace hermosa la palabra. Hay dos textos allí que encontré que estaba buscando como ese apoyo, ¿no? Y damos 6:12. Corren los caballos por la peña, se ara en ella con bueyes, pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Acá los caballos, desde luego, representan, digamos, siempre se usan para las batallas. Y acá los están comparando los caballos y los bueyes con el derecho y la justicia. Y bueno, yo me preguntaba, ¿el evangelio es derecho? ¿Es justicia? Desde luego, es el evangelio de Cristo, porque la ley y el evangelio van intrínsecamente ligados. Entonces aquí vemos una referencia, aunque no dice evangelio, pues la palabra evangelio ya viene adelante del Nuevo Testamento. Está relacionado con lo que representa el evangelio, que es el derecho, ¿sí? Los caballos, el derecho. Y ese derecho fue lo que permitieron los israelitas, porque ahí dice, vosotros habéis convertido el derecho en veneno, o sea, la palabra del Señor la tergiversaron. Y esto, la palabra de Amós es dada para el reino del norte de Israel, ¿sí? Porque ellos convirtieron la palabra del Señor, dieron su propia versión de la palabra del Señor y la convirtieron en veneno. Ese derecho expresado en leyes las convirtieron en veneno, ¿sí? Y también usa los bueyes para simbolizar la justicia, porque el fruto de la justicia lo convirtieron en amargura, que las leyes del Señor no son para ejercer carga, sino para que tengamos paz, tengamos armonía. No sé si de pronto fue muy forzado. Bueno,
o tiene relación. Bueno, y el segundo es Zacarías, a ver ustedes qué piensan. Zacarías 9:10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Es una profecía mesiánica, y dice que se va a destruir el carro de Efraín, reino del norte, y el caballo de Jerusalén, reino del sur. Entonces, bueno, yo decía, pero ¿qué? O sea, ¿será que ellos van a ser destruidos? Pero ¿qué es lo que va a ser destruido? Su propio evangelio, por lo menos en el reino del sur. El caballo de Jerusalén, yo decía, pero es que Jerusalén no era un reino de guerreros, o sea, la tribu del Judá no es de guerreros, la tribu de abajo del sur, Judá. Ahí no hay guerra, o sea, no, ellos eran para ser levitas, para el templo, para Jerusalén, ellos no son diestros en la guerra. Entonces, ¿qué caballo está hablando ahí? Pues el caballo es su propia versión de la palabra de Dios que crearon los de Judá. Y también Efraín creó su propia palabra del evangelio, de la palabra de Dios, de la justicia. Está simbolizado con un carro de guerra que es jalado por un caballo, o sea que como que los dos se desviaron. ¿Ok? Y acá dice cómo se va a destruir con Jesucristo, porque Él hablará paz a las naciones. Ahí aparece el evangelio, está la noción del evangelio. Eso es mesiánico, es Jesús el que dice acá. Él es Jesús. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que pasó cuando llega el Mesías a Jerusalén, destruye su sistema religioso, su caballo. Y el de Efraín, pues ni modo, pues ya está destruido hace rato, ¿sí? Entonces, ese sistema de ellos es destruido. Y acá este caballo pues está ya claramente en una connotación ya religiosa. No sé ustedes qué opinan. ¿Están procesando o está muy loco lo que dije? Sí, estoy procesando. Sí, o sea, es una comparación que se hace el caballo y no tiene que ver con guerra física, ni el carro y acá el arco de guerra, no, porque ellos, o sea, ellos no, acá no está hablando de eso porque es el Señor Jesús nada tenía que ver con guerra física. Nuestra guerra no es con espada ni con ejércitos, sino con el Espíritu del Señor, dice allí mismo en Zacarías 3, entonces, Zacarías 4. Entonces, está como ligando el caballo, el carro, o sea, son los instrumentos que ellos tienen, no físicamente, sino su sistema religioso, lo que yo veo ahí, por Cristo que viene a la tierra. Él hablará pasará. El arco, ¿no? Bueno, También está. el arco de guerra será destruido. O sea, ellos ahí, en la época de Zacarías, nótese que en la época de Zacarías es cuando vienen del exilio a Babilonia. Judá está en pleno exilio, saliendo de exilio de Babilonia, o sea, no tienen, Jerusalén está destruida. El Zacarías está en esa época. Y el reino del norte ya ni existe. Entonces, ¿cuál carro, cuál caballo y cuál arco de guerra? O sea, es simbólico, no es literal. Yo lo que veo es que, o sea, cuando Dios llama al pueblo es con una misión, ¿cierto? Y con esto lo que uno ve es que la misión que no cumplieron como nación, pues ahora el Señor la va a dar a las naciones. Y esa misión, pues a veces decimos que el Evangelio nació cuando Cristo vino y no es el mismo que el Señor quería que el pueblo judío como nación lo diera, ¿no? El Evangelio eterno. Sí, desafortunadamente no lo entendió y por eso que día, Tommy, aunque no estén de acuerdo, pronto es que nosotros hablamos internamente con Jesse y Tommy, yo les decía que para mí, lo que yo he entendido, sé que puede haber muchos significados, pero para mí el Evangelio es Cristo. Y con esto lo confirmo porque Él dice, Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra.
Y con esto yo, en lo personal de lo que venía hablando, confirmo que efectivamente el Evangelio es el Cristo. Y lo que el pueblo llamemos de Efraín, o yo digo uno solo, que fue el que el Señor llamó, la misma hermana Helen White habla que el plan era pues que llevara a Cristo a las naciones, pues no lo hicieron. Entonces ahora el Señor, llamemos ese evangelio, lo entrega a las naciones, a los gentiles, no queriendo decir que desecharon a los judíos, ¿no? Como nación. Sí, es interesante eso. El evangelio es Cristo y el evangelio siempre ha existido. Es como que la misión de ellos no la entendieron, fracasó. Hicieron su propio caballo. Y el evangelio no cambia, no se corrompe en Es el absolutamente blanco, nada, es el mismo. No, no ha cambiado. caballo Es blanco. que lo que dice es que él iba a destruir, como dijo Tommy, el caballo que ellos mismos montaron, el evangelio que ellos creyeron que era, cuando no entendieron y no llevaron el mensaje que era. Sí, Quería comentarles, me llamó la atención. Decía un judío que estaba viendo, él a veces tiene cosas buenas, no el Roel, que casi todo el mundo escucha, no. Él decía, le hablaré a los cristianos que siempre dicen que nosotros los judíos, él es judío cristiano, nunca entendimos la primera venida de Cristo. Y sí es cierto, hoy les voy a decir que ustedes cristianos tampoco van a entender la segunda venida de Cristo. Me pareció tremendo. buenísimo, sí. Porque es que a veces Bueno, nos Es lo que miramos está pasando. atrás y nos gloriamos, hermanos, del conocimiento y lo que tenemos. Y como decía Tommy esta mañana, a veces creemos esto es así, de ahí no nos podemos salir y esperemos, quedémonos. No, Dios nos dio su espíritu a cada uno para estudiar, para buscar esas grandes verdades y como la espada de doble filo, penetre en nuestro cuerpo, en nuestra alma y sucedan cosas maravillosas. Amén. Lo digo que Zacarías no lo ha hablado, pero Zacarías es como para este tiempo. sí, Zacarías es tremendo ese. Zacarías, bueno, ya llegará el momento de estudiarlo también. Bueno, por lo menos ahí Zacarías nos dio como la relación de caballo-evangelio, ¿no? Eso es importante porque era lo primero que teníamos que poner allí. Bueno, hermanos, ahí está. Entonces, yo creo que ya quedó el segundo sello. Yo no tengo nada más que decir ahí. Yo también lo digo, yo gracias al Señor así, y no sé ustedes, hermanos, qué piensan también. Iglesia de Esmirna. Hablemos un poquito de Iglesia de Esmirna estos últimos minutos para concluir. Habíamos hablado algunas cosas. Aquí están anotadas. Voy a leer la primera. Estuve muerto y he vuelto a la vida. Yo fui mártir y te daré el poder para afrontarlo, lo que está diciendo Jesús. Por eso se presenta, habíamos dicho, a ustedes habían dicho, todos habíamos dicho que, ¿por qué se presentaba como estuve muerto y he vuelto a la vida? El Señor le puso esa respuesta a mi esposa, ya me acordé. Y ella dijo, porque él fue mártir también y se está identificando con lo que iba a vivir esa época tan dura de mártires y de asolamiento. No sé si haya algo más que decir allí. Parte de lo que se dijo, eso sí está ahí intacto. Como también se encuentra algún errorcito ahí de redacción, ortografía, por favor me indican para arreglarlo. Yo conozco tus obras, ese ya lo habíamos dicho desde la primera iglesia de Éfeso. El Señor nos conoce a profundidad, Cristo conoce muy bien a su iglesia, sus fortalezas y sus debilidades, a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, las obras no nos salvan, pero por las obras somos juzgados. Cosa tan curiosa, ¿no? Las Obras de obras la es fe. consecuencia de tu fe, ¿no? Sí. El Consecuencia de la fe que resultado, uno el profesa. fruto. El fruto. El fruto. Entonces, como dice la hermana Juárez, no nos salvan las obras, pero no habrá nadie en el cielo que no tenga obras producto de la fe. Y el Señor está examinando es eso, los frutos, los resultados, ¿sí? No sé si alguien más tenga algo que decir ahí.
Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, dice el Señor Jesús. Habíamos hablado aquí que aunque eran atribulados, eran ricos en fe, afinada por fuego. Lo contrario de la iglesia de la Odisea, ¿no? Nosotros sí nos dicen que somos unos pobres, miserables, ciegos y desnudos, dice ahí. Y acá el Señor dice, bueno, yo conozco tu pobreza, pero eres rico, dice. Tú eres rico realmente. La riqueza según el cielo, la fe, las obras de la fe. Por eso dice, yo conozco tus obras. Son buenas las obras de Esmirna, porque son productos de una fe, pues, atribulada por fuego. Y bueno, una iglesia fiel. No sé si ahí pudiéramos, bueno, de los eventos de lo que yo les decía, de la espada, de lo interno que encontré, pues es una iglesia, la unidad estaba quebrantada y eso trae tribulación interna espiritual dentro de la iglesia y la confusión de creencias también. Todo esto, hermanos, trae una confusión dentro de la iglesia y pues pensaría yo que confusión de creencias, Tony, eso es clave porque hoy estamos exactamente en lo mismo. Y la iglesia hoy, como estaba ya había la unidad estaba quebrantada, no sé en dónde pudiéramos, pero pienso que ahí toda esa parte, porque esto es lo espiritual, el enemigo sabe cómo atacarnos cuando no hay unidad, tremendo, o sea, y el enemigo siempre quiere desunirnos. Sí. De esa manera acaba todo. Esa es la parte espiritual de la espada, ¿no? O sea, la parte de los internos. Efectos internos ya sobre la iglesia. Bueno, los que se dicen ser judíos, habíamos dicho cristianos no convertidos. Eso es un elogio del Señor en sí, porque bueno, hay unos que se mantienen firmes. Los que se mantienen firmes. Recordémoslo acá en la Biblia. Dice acá, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Aparte eso es lo que dice la hermana Alcía, la confusión de creencias de aquella gente, sino que son sinagogas de Satanás. Tommy, cuando dice esa sinagoga de Satanás, recuerda que hablábamos la semana pasada digamos, lo que identifica su doctrina Satanás es la mentira, el homicidio y que él es un acusador. Entonces, esa parte prácticamente ellos los empezaron a vivir en esa parte, ¿no? Sí. Porque es como ellos empiezan a ser entregados internamente. Internamente, sí. Porque una es la persecución externa por parte de Roma, pero déjeme decirles, si internamente, voy a ponerles un ejemplo, no supieran ellos dónde vive Juanito, no estarían diciéndole, ellos se están reuniendo en tal, están haciendo tal cosa, los entrego. Los mismos hermanos. Mismos hermanos, comillas. sí, y la misma familia. ¿Y ahí qué características tienen esos, no sé si es ponerlo donde están los judíos o en la sinagoga de Satanás, que tienen? Que son acusadores. Y también son, ¿qué? Son homicidios, ¿sí? Homicidas porque entregan a sus propios hermanos y la sangre de ellos recae sobre ellos, esos acusadores. Sí, señor. Y mentira porque entraron a la iglesia ¿Sí? Bajo un manto falso de justicia y el nombre de cristiano. Y a engañar, a mentir, Claro. a introducir doctrinas falsas. Claro. Ellos son los que falsificaban las cartas de los apóstoles, empezaron a meter ideas que no eran. Cuando Pablo dice, no se inquieten en Tesalonicenses, acá está. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente. Ahí ya estaban trabajando. En vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, porque la estaban falsificando, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Sí, como malas interpretaciones, confusión. Claro, eso crea en la iglesia, pues, alarma, desesperanza, sí, ansiedad, bueno. Bueno, no sé si quieran agregar algo más ahí de la... yo encontré algo ahí de la sinagoga de Satanás, hermanos, es como... La hermana Juez, cuando habla de la sinagoga de Satanás, no sé si lo revisamos. Sí,
Claro, Tony. Está el mensaje para los jóvenes. Son 2 parrafitos. La hermana White está hablando de los jóvenes, de las lecturas que ellos hacen, esos ciertos libros que se empezaron a llegar a la iglesia. Y esos libros, bueno, ahí el enemigo empezó a trabajar. Y ella dice que los autores de esos libros son la sinagoga de Satanás. Me pareció interesante ese texto, mensaje para los jóvenes, ya lo ponemos acá para mostrarlo. Los libros que habéis estado leyendo han sido ideados por los agentes de Satanás para embrujar la mente con teorías formadas en la sinagoga de Satanás, para mostraros cómo podéis servir al maligno con dignidad satánica. Cuán numerosos son los libros de tendencias incrédulas, producidos con la intención de perturbar la mente mediante dudas espaciosas. Satanás los ha envuelto en su aliento ponzoñoso y una mortífera malaria espiritual afecta al alma que los lee. Quisiera preguntar, ¿deben ser quemados los libros de magia? En la sinagoga de Satanás hay lugares de atracción donde se fomenta y permite el libertinaje, pero allí está el testigo y un visitante invisible testifica de los actos realizados en las tinieblas. Satanás preside las reuniones de los vanos, orgullosos, alegres y es el animador de las escenas de Algazara. Allí está disfrazado. A nuestro alrededor se desarrolla la hechicería y el mundo y la iglesia están bajo la influencia del que los inducirá a hacer cosas que jamás soñaron hacer. Si se los enterase de las cosas que van a hacer, estarían tan asombrados como Asael, cuando el profeta le habló de su conducta futura. Dice acá que estos libros que estaban leyendo los jóvenes, dice que eran hechos con teorías formadas en la sinagoga de Satanás. Ahí se me vino la palabra masonería, que en esa época ya estaba furor. Y bueno, todo lo que hemos visto por ahí de la historia de la iglesia y todo. Para embrujar la mente, increíble, ¿no? Claro, para Claro, embrujar la mente se dañarla. necesita de algo que cause, sí, esa magia, esos símbolos masónicos que escondidos que logren eso en la mente de alguien, ¿no? Claro, ahí ya empieza a salir ese libro de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, esta gente que crea esos libros bien oscuros con esas ideas, y ella lo está diciendo ahí, eso lo hicieron la sinagoga de Satanás, o sea, los que trabajan directamente para él y que tienen una intención, ¿sí? Intención de perturbar la mente mediante dudas especiosas, es como, claro, después de dañar la mente con eso, pues cogen fastidio a estudiar la palabra. Ese es el objetivo final. No la entienden, como nos ha pasado mucho a nosotros. Y parte de eso es el veneno que hemos metido en nuestra mente, hermanos. Hay que ser sinceros. Tal vez no libros, pero sí películas, novelas, tanta cosa, tanta basura, hermanos. Novelas. Claro, todo eso daña la mente. Al final lo que quiere el Satanás es que uno le coja pereza a estudiar la palabra y cuando uno la va a leer no la entiende, pues no la entiendes porque sí entiende las novelas y su mente está tan hipnotizada, dañada que las verdades del evangelio no son apreciadas porque no es que no se entiende, hermanos. Por eso el Señor tiene que hacer un proceso de limpieza profunda y empezar o sea, y eso va en espíritu, alma y cuerpo, desde la reforma pro salud hasta limpiar allá sus pecados ocultos, todo el veneno que se formó por todas esas cosas que uno escuchó, vio, bueno, tanta basura, hermanos. Y acá hasta ahora estaban saliendo los primeros libros. Y acá dice, ¿deben ser quemados los libros de magia? Pues claro que deben ser quemados. Imagínense, es que Harry Potter en las estanterías de niños, supuestamente hijos de padres adventistas, o sea, son unas cosas que uno dice, Dios mío, es que hemos llegado, ¿sí? Y de nuevo dice, en la sinagoga de Satanás se hacen esas bacanales, acá yo veo como sacrificios, como reuniones oscuras, ¿sí?
bueno, no está explícitamente sacrificios, pero sí, mire, la hechicería, mire. A nuestro alrededor se desarrolla la hechicería. Y algo que me perturbó mucho es que dice acá que el mundo y la iglesia están bajo la influencia del que los inducirá a hacer cosas que jamás soñaron hacer. Pedofilia. Esa gente nunca pensó, o sea, yo digo que esa gente así nunca se levantó diciendo me voy a convertir en un pedófilo. No, eso no fue la noche a la mañana. Sí, Y hay y algo que tiene que ver con lo que tú dices, que sí, eso es un proceso de ir escalando niveles, porque digamos que sí, hay corrupción, están dentro de la masonería, de pronto llegan a matar, pero nunca se les pasa por la cabeza llegar a violar o cometer todos esos actos, ¿no? Ya es un proceso para llegar a eso, sí es que uno, a esa oh Dios a ese mío, nivel de maldad. Ujú. por eso acá dice, si se los enterase las cosas que van a hacer, y hay que ponernos nosotros ahí, eso no es, sí, o sea, nosotros no tenemos idea de lo que podemos llegar a hacer. Y hermano, uno puede en un momento bien difícil llegar a traicionar hasta la esposa y entregarla a las autoridades, porque, o sea, es que uno no se conoce, hermanos. Uno no se conoce, eso es lo que a mí me dejó pensando, Dios mío, ¿hasta dónde puede uno llegar? Así Por eso como dice hasta acá, dónde podemos llegar con Cristo, ¿no? No sabemos sí, tampoco hasta dónde podemos llegar con el Señor Jesús si nos entregamos a Él. Pero claro, o amén, nos entregamos a Jesús o nos entregamos a Satanás. sí, y él tiene su sinagoga, su iglesia, y ellos son religiosos, esa gente pedófila son religiosos, muy religiosos, los Rocha y los Soros, toda esa gente religiosa en su credo, ¿no? En su credo. Ellos creen que la sangre de los niños tienen poderes mágicos, bueno, además que la adrenocromo y todo eso, pero ellos piensan que, o sea, son religiosos, que creen ese cuento y se meten tanto, hermanos, que son capaces de matar por eso. Es impresionante. Mm, podemos entonces leer lo que dice acá del 10 y el 11 para poder hablar de la tribulación de los 10 días. ¿Qué capítulo el El aquel? ¿Cuál? versículo 10 y 11 de Esmirna. Ah, pues, eso estaba por acá, lo tenía. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Acá dice Ah, el Señor, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Me sorprende aquí algo, o sea, el Señor, cómo fue tan específico, ¿no? Por lo que iban a padecer, se lo dijo así literal. Imagínense, yo ahorita estaba pensando en eso y le decía, Señor, imagínense, o sea, yo me imaginaba, trataba de imaginarme estar en esa época y que yo hubiese estado y que eso lo decía, ¿cómo me sentiría yo? Esto es tremendo, o sea, y encontré unos pasajes de la Biblia que para que cuando sucedan esas cosas que van a sucedernos también a nosotros podamos entender algo. Pero pues antes de eso, si quiere, podemos mirar qué fue lo que pusimos y ya buscamos unos pasajes que deseo compartirles lo que dice las sí. escrituras. Me llama la atención que acá dice unos a la cárcel. Otros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? No todos iban a morir, porque pues no, la iglesia del Señor no era la idea que se extinguiera, ¿no? Pero unos iban a ser mártires, otros iban a estar en la cárcel. O sea, era una gran prueba. Y yo le digo al Señor, yo no soy capaz de eso. Yo no, uy, no, Dios mío. Es que da miedo eso. Claro, eso no, yo no sé cómo aguantaron todo eso, ¿no? Pues, o sea, es un Porque poder de Cristo, tenían el espíritu, no hay de otra. no No hay hay de otro. otra. Humanamente no se puede. No, Exactamente. no, eso da pavor eso. Entonces ahí en la tribulación de 10 días que... Ah, bueno, ahí ya hablábamos lo de esa última gran persecución que vimos toda la historia allí. Puedes revisar el anterior video si está interesado. Es muy interesante. Sí. Y va del 301 hasta el 311 en el Imperio Romano de Oriente. Porque Galerio era el que más odio tenía con los cristianos y fue el que instigó todo eso. Tommy, ¿puedes Realmente subir un poquitico ese cuadro? Porque es que a mí me lo tapa, yo no sé el resto. Eso, ya, ya, ahí ya, le doy ya. más espacio.
Listo. Entonces, este Galerio, bueno, hay un grafiquito de pronto aquí un poquito para ilustrar un grafiquito. Hubo varias persecuciones de gobernadores locales, del pueblo y todo eso. Estas son las de los imperiales, porque afectó a todo el imperio, ¿no? Cuando sacaban un decreto, pues eso afecta a todo el imperio. Y acá están las principales: 166 Marco Aurelio, 250 Decio, 257 Valeriano. Hay un periodo de paz que los pioneros dicen que de acá del 257 en adelante es que construyen las iglesias, hay un periodo de como descanso, de Aparente respiro. paz. Sí, aparente paz. Bueno, ahí entran más paganos a la iglesia, dañan más el evangelio. Bueno, ahí empieza en ese periodo. Claro, cuando llega entonces Galerio, Diocleciano, estos cuatro se acuerdan de la historia, entonces ahí empieza la persecución, es la última. Y curioso que dura 10 días, 10 años para el Imperio Romano de Oriente, del 301 al 311, y 10 años para el Imperio Romano de Occidente, del 303 al 313, que es cuando llega Constantino con el decreto de Milán. Eso era lo que hablábamos de los Pero 10. acá sí es bueno dejar claro algo, que el edicto es en el 303, no quiere decir que no empezó la persecución en el 301. Aquí se Entonces, toma una medida, dice el hermano Itillón, la primera medida contra los cristianos. bueno, y la iglesia como tal, la iglesia adventista, pues como ve el edicto aquí en el 303, llamémoslo toma del 303, pero llamémoslo así, uno no puede olvidar que aquí hubo, como dice el hermano E.T. Jones, hubo una medida y hubo una persecución antes, y curiosamente uno analiza, y yo pues lo personal trato de entender mucho a E.T. Jones, en esa parte es que esa profecía tuvo doble cumplimiento, ¿no? Y es que como allá no había un solo emperador, ¿se acuerdan que habían 4? Por falta de uno habían 4, 2 en Oriente, 2 en Occidente. Entonces, dependiendo del carácter de cada emperador, pues así mismo va a ser la persecución. Persecución. Claro, los que más empezaron a sufrir de primeras fue con los de Galerio. Galerio llega y eso es de una, que él empieza a acabar con el cristianismo. Allá en su territorio todavía no ha convencido a Diocleciano, después los convence y se va a Occidente la persecución. Que si se extiende. Claro, se extiende al Occidente, porque ya es un decreto concertado. Y ahí es cuando sacan decreto para todo el imperio. Y pues los otros 2 emperadores subordinados menores, los césares, pues uno es Maximinio, que él también está en Occidente, y pues acata porque él también odia a los cristianos. Pero el otro, el papá de Constantino, Constancio, él ofrece protección. Y Y no da muerte. no, No él no ha mata. muerto. Se convierte en un refugio, pero es por algo. Miren cómo el Señor, esa parte creo que no, se me olvidó. Es por algo. Y ese algo es que los de Constancio y los que no sufrieron ahí, ¿sí? Es porque habían sufrido mucho con Marco Aurelio. Esta fue la razón que da el hermano E.T. Jones. ¿Sí? O sea, Dios como es tan justo. O sea, es que con Marco Aurelio los que más sufrieron fue los que estaban en el territorio de Constancio en la época de Diocleciano. Y ahí Dios no permitió, porque ya ellos habían sufrido mucho ahí. Estamos hablando de los cristianos del territorio de lo que hoy día es Francia, parte de Alemania, ¿sí? Ahí se cumple la palabra Bélgica. que dice que el Señor nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir. Eso me pareció maravilloso. El Señor tampoco, o sea, muy justo el Señor, ¿sí? Porque claro, ellos fueron los que fueron más perseguidos ahí, la persecución arrancó ahí porque Marco Aurelio estuvo dominando ese lugar ahí. Y claro, ellos sufrieron mucho, que no sufrieron tanto, no quiere decir que los otros no sufrieron, sino que no fue tanto, pero el derramamiento de sangre con Marco Aurelio fue ahí en ese territorio. Y en la última gran persecución, pues no, el Señor dijo, no, esta vez no. O sea, descansen, por así decirlo, y también para dar un respiro a los demás, porque los demás escapaban a donde estaba Constancio, pues para tener respiro, ¿no? Que hermano, es que esas persecuciones son muy duras. Ese es el modus operandi, eso es lo que se verá ahorita.
Sí, claro, hay que O buscar. no se verá, se está viendo, uno ve cómo los Claro. hermanos de Venezuela tuvieron que salir, o sea, eso es, siempre ha sido así, mejor dicho. Sí, sí. Acá el territorio amarillo es donde hubo ese respiro y pues este Constancio, que era el papá de Constantino, Constancio, él pues ahí en su territorio dijo, no, yo no los voy a matar, pues sí, o sea, bueno, gracias al Señor. Y lo único es que sí destruyó sus iglesias, pero para no levantar oposición con los demás, porque él era un emperador de menor rango. Pero sí protegió, el Señor lo permitió, y ahí fue como una ciudad de refugio, esa, podemos decir, una zona de refugio, donde los cristianos de la zona verde, moradita y color uva se iban allá. Si lograban llegar, pues por lo menos tenían una esperanza, ¿no? Bueno, bendito sea el Señor. Bueno, yo quisiera como dar un aporte espiritual referente a la parte donde dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, aquí venía una prueba, y eso le estaba diciendo el Señor literal, y tendréis tribulación por 10 días, sea fiel hasta la muerte. Entonces aquí el Señor les estaba mostrando qué iba a suceder con ellos, ¿no? Como hablaba Tommy, unos a la cárcel, otros a la muerte. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Pero ¿por qué quiero hacer como énfasis en esto? Porque como estos son los eventos internos, es como el consuelo que Cristo le da a su iglesia, hermanos, y por eso el leer la palabra y el ver sus promesas y el ver que Él nos revela las cosas antes de que suceda, eso nos ayuda a nuestra fe y a confiar que Él está al control de todos los eventos que suceden y van a suceder. Para esto me encanta cada vez que yo leo Isaías. Tommy, si me puedes colaborar, hay varios textos, dos textos para que leamos. Isaías 46. Acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Entonces me encanta, bueno, acá dice que declaro el fin desde el principio. Y me encanta aquí en el mío que dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces esto, hermanos, estas promesas, uno dirá, ¿pero por qué? Porque cuando vengan las cosas que vengan ya estaban escritas. Y el Señor nos dice que no temamos. Para esto vayamos al capítulo 44, versículo 8. Y ahí nos dice cuál es nuestra misión. Isaías también, ¿no? Sí, señor, Isaías 44:8. Entonces, es como llamemos, yo me imaginaba a esta gente en ese momento, eso lo consuela a uno, y ver que él anuncia las cosas desde el comienzo, lo que está por venir. ¿Y ahí qué dice? Dice, no tembléis ni temáis, ¿no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? ¿O hay otra roca? No conozco ninguna. Amén. Entonces, hermanos, esto es un consuelo porque lo que hablaba ahorita Tommy, yo también lo siento. Yo digo, uy, yo no sería capaz, lo que esta gente pasó, o sea, tremendo. Pero el Señor nos dice, no tembléis y ni temáis, o sea, por lo que has oído, por lo que está a punto de venir, porque es que también esto sucedió, hermanos, y no estamos hablando ahorita de una persecución literal para la iglesia, pero sí estamos en unos momentos muy cruciales. Y el Señor lo ha anunciado y el Señor nos seguirá guiando y nos seguirá mostrando. Y ese es nuestro consuelo porque un escrito está. Y lo más maravilloso es que nos ha comisionado como sus testigos. Y ellos, en esta iglesia, la iglesia de Esmirna, fueron sus testigos y fueron fieles hasta la muerte. Y por consiguiente el Señor dijo que si eso sería, les daría ¿qué?
la corona de la vida. Y yo remato con eso, ahorita de pronto pues Tommy tendrá el punto, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Sí, la iglesia de Esmirna está muy enfocada hacia los mártires. La iglesia de los mártires y de los atribulados, ¿no? Bueno, no todos serán mártires, pero algunos estarán en la cárcel. Y en el conflicto de los siglos dice que al final unos serán mártires, otros esperarán al Señor Jesús en un calabozo. Así lo dice, en una cárcel. Y cuando llegue el Señor Jesús se va a abrir los muros de esa cárcel. Entonces, no temamos, hermanos. Yo sé que es duro, es difícil hablar de estas cosas porque no nos gustan. Quisiéramos que la venida del Señor Jesús fuera como el cuadro que colocan en las iglesias, donde todo el mundo sale de la iglesia y recibe al Señor Jesús. Está bien vestido, con corbata, pero no es así. No es así. Va a venir tiempos muy duros y lo que estamos viviendo es un entrenamiento para lo que viene. Entonces, consideremos que es mejor estar entrenaditos. O sea, el Señor es misericordioso, ¿no? Él no va a soltar todo esto de una sola vez. Mire que Esmirna, sí, fue un proceso también. No todos los 200 años de Esmirna fue persecución. La misericordia del Señor es muy grande. Las persecuciones realmente, la más grande fue esta, la de 10 años. Fue la más grande. En todo ese periodo del 100 al 313 hay 213 años. Y de los 213 años, la más dura fue de 10 años. Las otras no duraron todo eso. Duran 2 años, 1 año. E inclusive el que sacaba el edicto, se moría al poco tiempo. Bendito es el Señor, o sea, también está la misericordia. Y esta fue la más dura, pero el Señor se las dijo, o sea, les dio promesas y todo, y eso, esa Y palabra Tommy, del Señor. y algo que me encanta que el Señor diga es que nosotros seamos sus testigos, porque Él cuando se presenta en la iglesia también dice, no recuerdo en qué iglesia, Él es el testigo ¿qué? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Creo que es en la de Filadelfia, si no estoy mal. Imagínate, ¿y cuál es la que va a terminar la obra? Filadelfia. Filadelfia, sí. Sí, Y nos porque no. posiciona como sus testigos, o sea, para mí eso es un honor. Sí, hay que enfocarse en eso, de pronto no dejarse, porque es que el enemigo lo aterroriza a uno con todo esto, ¿no? Y uno se pone mal a veces, pero es ahí cuando toca ir a la palabra por las promesas, hermano, ¿sí? Las promesas que el Señor no nos va a dejar ser probados hasta que ya no demos más o algo, no, Él sabe la medida y tampoco le va a permitir al enemigo que haga y deshaga, ¿no? Le da un límite. Bueno, y acá el límite se lo veo, mire, 10 años le da, 10 años. Y tampoco en esos 10 años que pudiera hacer lo que se le pareciera, ¿no? No, también tenían su freno. Entonces, Es hermoso el versículo que leímos ahorita también, que dice que no hay otro Dios y que no hay otra roca. Entonces es algo en que debemos también, porque cuando hay dificultades o cuando uno está que se cae o cuando al parecer todo es abismo de una roca firme, uno puede estar seguro y no hay otra roca, solo es Jesús. Entonces, muy bonito ese versículo anterior que habíamos leído. Yo la verdad cuando leo estos versículos, yo no quiero, leo varios, pero cuando estoy en momentos, porque cada uno pasamos momentos, llamemos de tribulación o pruebas o cosas, me acuerdo ir a leer y me encanta porque el Señor vuelve y me los da y me hace entender que Él está al control y me da paz, esa paz que estábamos hablando que solo Cristo da. Pero cada uno, Tommy, vive su tribulación, no comparable. Claro. Y el Señor lo entiende, si no, no hubiesen quedado esas promesas. Sí, el Señor nos ve como si fuéramos los únicos y Él sintió lo mismo que nosotros sentimos, es verdad. Y sobre todo que cada lucha, a veces las luchas espirituales, hermanos, son las peores. Esto, que sea eventos externos, sí, eso es difícil. Pero lo más difícil es cuando uno tiene una lucha interna y es como esa lucha que tanto habla la hermana Ellen White de la lucha de Jacob. Y ahí es donde las promesas, es cuando uno la tiene que pelear como Jacob la luchó. Y la luchó
con Cristo. No te suelta hasta que me bendiga, Señor. Sí, Dijo Jacob. otra vez yo. En un No, pasaje la hermana Helen White dice que los cristianos deben pasar por el horno de fuego para que su mundanalidad deba quemarse para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente en ellos. Entonces toca o toca, hermanos. Eso no hay que sacarle el cuerpo a eso. no, qué bonito y ese aporte es muy bonito, Ana Milena, pero sin embargo hay momentos en los cuales para eso quedó la palabra, para eso están sus promesas, para que sus hijos que lo creen, porque Él es fiel, porque Él lo dijo, lo reclamen en ese momento. Y lo que dice la hermana es muy cierto, debemos aprender a estar felices, como decía Pablo, en medio de la tribulación. Sí, gozados en las pruebas, decía. En la tribulación, gozados. Bueno, no sé, ellos tenían el Espíritu Santo, definitivamente, porque estar gozoso en una tribulación de esas, sí, yo no sé cómo podían estarlo, de verdad, pero el Espíritu Santo, no hay Sí, otra explicación. en un escrito, en Manuscript Release, dice, en el tomo 10, en la página 112, dice, los discípulos estaban preparados para recibir, digamos, el Espíritu Santo, ¿sí? Tristemente nosotros no estamos preparados para eso. No pueden orar a través de nosotros porque no cumplimos las condiciones como si los discípulos en el día de Pentecostés la cumplían y se dejaron usar según lo esperado, ¿sí? Entonces que ellos sí estaban preparados para recibir. Lo que no lo hemos recibido dice que es porque no estábamos preparados. Ahí mismo decía que todo el cielo estaba interesado, todo el cielo está interesado en su salvación, todo el cielo. Y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día de Pentecostés. Amén. ¿Cómo les parece, hermanos? Amén. Qué lindo, ¿cierto? Lindo, hermano. Ahora debemos preguntarle al Señor individualmente, porque como la hermana también lo habla, la lluvia temprana está empezando a llegar en rocíos, cada uno por independiente. ¿Qué hay en mí, cierto? Que no está sucediendo, o sea, que se interpone en que suceda lo que sucedió con los discípulos. La preparación, ¿qué debemos prepararnos? Eso es algo de cada uno. Aquí podemos lanzar ideas. Sí, todo es personal. La salvación, la preparación, todo. Yo pienso que todo es personal, porque sí, por ejemplo, todas esas preparaciones que hemos tenido en estos días, pero si uno no le pone otro interés durante la semana, pues se le olvida a uno. Uno tiene que seguir leyendo, buscando más información y ir apuntando muchas cosas, pero si solamente dejamos hoy, pues al otro sábado llega uno ahí frío y no, como que ya se le olvidó todo. Entonces yo creo que sí, entre semana uno tiene que estudiar bastante y orar y orar y orar, y porque a uno se le quitan las ganas, eso no vamos a decir que no, a uno se le quitan las ganas, pero uno, Dios mío, por favor, quiero abrir este libro, ayúdame, deme inteligencia y sabiduría, y bueno, son tantas cosas que el enemigo le pone a uno en la cabeza para no hacerlo como el Señor quiere, pero el Señor tiene más amor y poder para darnos lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Amén. Hay algo que Ana Milena decía y que estoy de acuerdo. Es tan individual que acá estaba leyendo en este Apocalipsis 2:8 que dice, sé fiel hasta la muerte. Está hablando en singular, o sea, a la persona, a nosotros, no en plural, no a un grupo. Dice, yo te daré el que tiene oído, el vencedor. Es individual, como dice la hermana Ana Milena. Así es. Y aquí está también una clave, oír. He hecho mucho hincapié, ¿no? La verdad será libre, es oír Sí, al Señor. saber El oír al Espíritu Señor. dice. Y por eso es tan importante no caer en el error de que sí, lo que dice la hermana La Melena es tú con el Señor escudriñar, mirar tu condición, también cooperar, estudiar, preguntarle al que te enseñe y es pedirle esa gracia diaria, no tiene que ser diaria. Pero claro, no eso que pues está en las mentes de muchos, lastimosamente no saben de que si pertenezco a tal iglesia y ya estoy bautizado o estoy en el grupo, ya estoy salvo porque estoy ahí, no, porque eso es individual.
Entonces es también esa mala doctrina que han hecho creer a la gente de que no es individual, es grupal. Si estás dentro de eso, ya te salvas. Y no es así. Salvación de manada, se llama eso. Incluso por familia. Si tu mamá o tu Mm. hijo o tu esposo es el que coopera, por decirlo así, el que tú vas ahí y si él ora por ti, ya por añadidura, sí, eso es bíblico, ora por tu familia. Pero si no hay una conversión, por más de que ores por tu hijo, por tu esposo, y si tu esposo no hizo nada, no va a salvarse. O sea, yo no lo veo así. Ya es distinto cada caso, pero eso ni siquiera es por la familia, es uno mismo. Ahí sí quieren aplicar inmunidad de rebaño. Sí. Exacto, sí. La inmunidad de rebaño. Sí, es verdad. Bueno, yo no tengo nada más que añadir ahí, hermanos. Ahí ya yo creo que con la ayuda del Señor, pues vamos al tercer sello. Yo creo que ya vamos al tercer. Vamos a poner aquí la bibliografía. Esto, el tercer sello es si el segundo fue amplio, el tercero ni se diga, hermanos, porque eso ya son 200 y pico de años de historia ahí que es del 313 al 538. Eso yo creo que lo podemos decir para que usted se ubique en la historia. Sepa que vamos a avanzar otro poquito más en la historia. ¿Ok? Y aquí está la bibliografía. Entonces, primero la palabra. Aquí está el tercer sello. Eventos externos. Apocalipsis 6, 5 al 6. Y eventos internos, la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, 12 al 17. Esa es la base de lo que vamos a estudiar. Para poder entender y recopilar información, hay las siguientes fuentes. Recuerde que toda la historia, toda la interpretación de estos sellos y la iglesia está aquí en todas estas fuentes. Entonces, hay muchas fuentes, ¿sí? Si usted tiene destreza en la lectura y todo, pues léase todas. Si no, coja lo que pueda, pero coja algo. Le recomendamos en el Señor, con amor en el Señor, coja algo. Conflicto de los siglos, capítulo 3. Ahí empieza con la historia, o sea, continúa la historia del capítulo 2, pero ya avanza, época de Constantino. ¿Sí? El que se quiera centrar de pronto en la historia de Constantino, eso es bien interesante, bien clave también. Ahí lo puede ver también el conflicto de los siglos. Muy buena eso. También está historia de la redención, en la página 344 especialmente, capítulo 45, puede ver algo ahí. Es algo más chiquito, más resumido. Bueno, ahí puede también. El libro de Urias Smith, Daniel y Apocalipsis, usted busca ahí en el libro de Urias Smith, usted busca Apocalipsis 6, 5 al 6, eso está organizado por capítulos y versículos, entonces usted lo ubica. O ubica también Apocalipsis 2 del 12 al 17 y usted mira qué luz se le dio el Señor a los pioneros. Si usted quiere, este libro es tremendo, Las dos repúblicas del hermano A.T. Jones también. Yo no solo, es extenso, sí, es extenso, los capítulos son extensos, porque él coge detalle por detalle cómo fue que Constantino subió al poder, las situaciones que lo rodearon, de ahí sigue adelante. Bueno, yo no diría que capítulos 6 y 7 usted puede esculcar allá, eso sí, lo que esté entre el año 313 y año 538, ¿sí? Este es solo el inicio, capítulo 6, capítulo 7 habla de Constantino, de la adoración al sol, ¿sí? O sea, para entender un poquito el Hay algo que contexto. corregir. Sí, señora. En el Historia de la Redención es capítulo 46. Ok, Sí, gracias por la la... mudanza de los tiempos y la ley que habla de Constantino. El Bueno, 46 es más exacto y más completo, es más larguito. Pero no es tan largo, pero sí, es mejor. bueno. Listo. Y si usted quiere algo más condensado, pues busque en Wikipedia Constantino también. Ahí puede ver. Pero ojo que no es solo Constantino. Demos, no sé, otras claves de Constantino y Justiniano, porque es el que empieza y el que termina. Esa tercera época. De Constantino a Justiniano. Perdón, Justiniano. Eso. Podría leer, esa historia es increíble, esa historia de Justiniano, su esposa, cómo montan al Papa, eso es impresionante ahí, hermanos. Léanselo. También cómo le dan el trono al Papa. También puede leer
Clodoveo. Acá dejamos claves ahí. Usted escoge lo que quiera. Si la parabólica tiene muchos canales, porque aquí no va a haber canales, mire. Escoja lo que el Señor le ponga en el corazón. Ore y dígale, Señor, yo de todo esto, ¿en qué me meto? El Señor le va a poner en el corazón algo, ¿listo? La historia de Clodoveo, el rey de los francos, también está en esa época. Clavísimo eso. Que le dan bueno, léalo mejor dicho, y ahí. También Daniel. Yo creo que Daniel ahí va. Daniel, la visión de la cuarta bestia, de los 10 cuernos. Ok, Daniel 7 algo, no me acuerdo exactamente, los 10 cuernos. También podría mirar allí algo. Bueno, todo eso está en esa época, del año 100. Pongámoslo acá para que usted se ubique ahí en el tiempo. Año 313, ¿sí? Por los lados del 313 a los lados del 538. Ahí. Es esa época de la historia del mundo, el cristianismo. Mire los efectos internos, externos. Toda la mecánica que el Señor nos ha enseñado a hacer con el primero y segundo, apliquémosla al tercero, a ver cómo nos va. Y si alguien, y si alguien dice, bueno, yo aquí creo que el caballo está, la misma mecánica. El otro sábado va a ser más participativo, creería yo, ¿no, hermana Alcida? Así para que todos empecemos a dar lluvia de ideas. Es como hicimos la vez pasada, lluvia de ideas, cada quien van a hablar de qué parte les pareció interesante Eso. y lo importante, hermanos, yo sé que es bueno, pues, hilar, pero en este caso es tener la idea clara de lo que sucedió. Entonces, que sea el Señor dirigiéndonos a cada uno de nosotros. Sí, mucha oración, hermanos, clave. Listo, ahí quedó, hermanos. Bueno, entonces la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se debe postrar delante de Él. Entonces, por favor, arrodillémonos. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos. Muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos con nuestros hermanitos, porque tú nos estás preparando. Gracias porque nos estás capacitando y gracias porque revelas la condición en la que nos encontramos y en la que está todo tu pueblo en el mundo entero. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos pecado contra ti. Perdónanos porque hemos hecho iniquidad. Perdónanos porque nos hemos rebelado contra tus mandamientos. Pero estamos dispuestos en el nombre de Jesucristo a que tú nos laves, nos limpies, nos reveles nuestros pecados ocultos y nos des de tu poder para vencer cada mal rasgo que hay en nuestro carácter, para vencer la mentira, para vencer el orgullo, para vencer el yo, para vencer el mundo, para vencer todo lo malo que puede haber en el ser humano, pero que en el nombre de Jesucristo podemos ser vencedores. Gracias por mostrarnos todas las promesas y podernos afianzar en ellas y siempre recordarlas. Gracias porque pone en nuestros corazones ese querer como el hacer, escudriñar tu palabra, oír tu palabra y nos da poder para ponerla en práctica. Perdona y borra los pecados de todos los que estamos aquí presentes. Perdona y borra los pecados de nuestra familia. Y no nos dejes perecer, Señor. Restáuranos. Y como dices en tu palabra, así como Daniel pidió restauración y se humilló ante ti, así mismo venimos todos nosotros, Dios mío, ante tu presencia, suplicándote, perdone nuestros pecados y nos restaures el doble, Señor. Muchas gracias por esta nueva semana que empezamos. Bautízanos con tu Santo Espíritu y permítenos hacer tu obra conforme a tu voluntad, no conforme nosotros queramos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo.
hágase conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Amén.